Este proyecto se titula Elaboración del procedimiento para el uso del controlador de temperatura en la cámara de calentamiento del secador de bandejas del Laboratorio de Operaciones Unitarias 2. En el Laboratorio de Operaciones Unitarias contamos con un simulador de secado tipo secador de bandejas. Este equipo dispone de una cámara de calentamiento controlada por un sistema on-off. Sin embargo, existe un inconveniente fundamental: el sistema no ha sido caracterizado. Esto significa que no conocemos con precisión los rangos de temperatura reales que se alcanzan al mover los diales del controlador. La consecuencia es clara: no podemos establecer condiciones de operación reproducibles ni seguras para los ensayos de secado. Y, sin esta caracterización, los estudiantes y operadores carecen de una referencia confiable que relacione la posición del dial con la temperatura efectiva en la cámara. En otras palabras, el potencial didáctico y técnico del simulador se ve limitado, y su uso en la enseñanza práctica resulta incompleto. Nuestro propósito es elaborar un procedimiento sencillo y confiable para usar el controlador de temperatura del secador de bandejas en el Laboratorio de Operaciones Unitarias. Como objetivos específicos tenemos: primero, investigar cómo funciona el controlador tipo on-off y qué factores de transferencia de calor afectan la cámara. Segundo, medir de manera práctica cómo responde el controlador, registrando los tiempos de encendido y apagado según los diales. Tercero, analizar cómo la inercia térmica y el flujo de calor influyen en la variación de la temperatura. Cuarto, definir rangos de operación seguros y estables para el secado. Y finalmente, establecer un procedimiento estandarizado que garantice reproducibilidad y confianza en las prácticas de laboratorio. Ahora pasemos a la parte experimental, donde se tomaron los datos para caracterizar el controlador de temperatura del secador de bandejas. El procedimiento comenzó conectando un multímetro directamente al cable que viene del controlador. Esto nos permitió identificar con precisión cuándo el controlador estaba suministrando corriente a la resistencia de la cámara de calentamiento y cuándo no lo hacía. Al mismo tiempo, utilizamos un cronómetro para registrar los intervalos de encendido y apagado. De esta manera, pudimos relacionar la posición de los diales con los tiempos de operación del sistema. Los resultados mostraron que el controlador inicia su funcionamiento en estado off, es decir, con la resistencia apagada, y posteriormente activa el suministro de energía para encenderla. Todos estos ensayos se realizaron manteniendo constante la velocidad del flujo de aire, mientras se variaban las configuraciones de los diales del controlador. Con estos datos se construyeron las gráficas condición-tiempo, en las que se evidencia claramente cómo varían los intervalos de encendido y apagado según la posición de los diales. Finalmente, se llegó a una conclusión clave: el dial cuenta con 20 posiciones o cuadritos. Cada posición en el dial de encendido equivale aproximadamente a 0.5 segundos, mientras que cada posición en el dial de apagado corresponde a 6 segundos. Este hallazgo permitió definir la relación directa entre la configuración del controlador y el comportamiento térmico de la cámara, sentando las bases para establecer rangos operativos confiables en el proceso de secado. Caracterización de la temperatura en la cámara de calentamiento. Ahora un vistazo de cómo se ve y escucha el proceso. Escucha con mucha atención. ¿Escuchan ese tac-tac? Ese sonido marca el momento en que el controlador cambia de estado, cuando deja pasar corriente hacia la resistencia de la cámara de calentamiento y cuando la interrumpe. A partir de allí, registramos la temperatura del aire de salida en función del tiempo, utilizando un termómetro y un cronómetro, siempre bajo un flujo de aire constante. Con estos datos se construyó una gráfica con 3 escalas. En el eje X, el tiempo. En el eje Y, la temperatura. Y en el eje contrario, los intervalos de encendido y apagado del controlador. Al superponer esta gráfica con la obtenida previamente de los intervalos de tiempo, pudimos observar no solo los ciclos de encendido y apagado, sino también las fluctuaciones más altas y más bajas de la temperatura. Esto permitió establecer algunas referencias fundamentales: la línea máxima de control y la línea de control mínima. El procedimiento se repitió en varios ensayos con configuraciones distintas de los diales. La configuración que mejor se ajustó a lo que buscábamos fue la de 80 segundos off y 6 segundos on, en la cual se obtuvo un rango de temperatura cercano a 8 grados, el más reducido y estable. Además, estas gráficas nos permitieron identificar el tiempo de estabilización del sistema. Es decir, cuántos minutos deben esperar los operadores o estudiantes antes de utilizar el secador,
asegurando que trabaje dentro de un rango de temperatura confiable y relativamente estable. Procedimiento estándar. Procedimiento simplificado, uso del controlador on-off. Preparación inicial, medir la temperatura ambiente, humedad y presión barométrica. Verificar las normas de seguridad, salidas, señalizaciones y conexiones eléctricas. Prosigue, el arranque del sistema. Revisar que el controlador on-off se encuentre apagado, en posición de off. Verificar las conexiones 110 y 220 voltios. Conectar el soplador al suministro de energía y abrir válvula del venturímetro. Encender el soplador con el dial fijo en la posición 4. Colocar los diales del controlador on-off en las posiciones según el rango de temperatura deseado. Encender el controlador. Operación. Mantener el flujo de aire constante. Esperar 6 minutos para la estabilización de la temperatura. Iniciar la experiencia de secado según el rango de temperatura seleccionado. Momento de introducir las bandejas al secador. Por último, parada del sistema de control de temperatura. Apagar controlador on-off. Dejar el soplador encendido hasta que la cámara de calentamiento baje su temperatura hasta los 36 grados Celsius. Apagar el soplador. Desconectar cables y recogerlos. Retirar equipos de protección personal. Limpiar el área de trabajo y dar cierre a la experiencia. Por último, como recomendación final, se sugiere incorporar un dispositivo adicional, como un dimmer o un reóstato, para regular de manera más precisa la entrada de corriente eléctrica hacia la resistencia de la cámara de calentamiento. Con esta mejora, el sistema podría reducir el rango de variación de la temperatura, logrando que la curva térmica sea más estable, más fluida y con menos fluctuaciones bruscas. En otras palabras, el uso de un dimmer o reóstato permitiría suavizar el comportamiento del controlador on-off, ofreciendo condiciones de operación más seguras y confiables para los ensayos de secado en el laboratorio, además de extender la vida útil tanto del sistema mecánico del controlador como de la resistencia eléctrica. Muchas gracias por su atención. Se despiden Sofía Gutiérrez y Carlos Pineda.